Continuamos con todos ustedes en esta noche de Comarcal Televisión, continuamos en esta noche en el Vértice, donde intentamos poner luces sobre sombras debido a toda la crisis, tanto sanitaria como económica, que está provocando la pandemia del coronavirus. Se han tomado medidas importantes por parte del Gobierno de España, pero parece que no son suficientes. Están llegando también muchas críticas al Gobierno nacional por esas medidas que ha implantado el Gobierno, esas medidas que ha implantado Pedro Sánchez, el presidente de España, unas medidas que van a permitir nada más y nada menos que movilizar hasta 200.000 millones para ese impacto que está generando el coronavirus, lo que es el 20% del Producto Interior Bruto. Seguro que tienen ustedes muchas dudas, seguro que bien en tema empresarial, tema laboral, hay algunas dudas que quieren conocer o quieren que se les dé una solución. ¿Y por qué a ustedes sí? ¿Por qué a otros no? Pues vamos a intentar poner, como decimos, algo de claridad en todo este asunto. Nos acompaña en este segundo bloque el economista Luis Amador para analizar cuáles son esas claves y cuáles son algunos de los temas principales en clave laboral y empresarial. Luis, buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches, pues bien. Yo creo que una situación de este calibre merece respuestas como la que se está teniendo por parte del Gobierno, pero no sé si son suficientes, Luis. Bueno, en principio se ve buena voluntad, se ve buena intención, pero yo creo que no son suficientes. Hay muchas cosas que vamos a ir hablando y vamos a ir viendo y que se tienen que tener en cuenta muchas de las cosas que la gente está reivindicando, ¿no?, en este sentido. Y bueno, ya como digo, la voluntad es buena, pero se tienen que acompañar estas medidas de algunas más, incluso en el Real Decreto que ha salido el 18 de marzo, o sea, hoy publicado, aún quedan cosas por hacer por parte del Consejo de Ministros. Ajá. ¿Cuáles serían algunas de las medidas más importantes que se han puesto en marcha? Bueno, pues se han tomado medidas para no cortar los suministros energéticos, no cortar los suministros de luz y agua. El no cortar no quiere decir no pagar, sino no cortarlo en este momento. Se han tomado medidas laborales con respecto a los trabajadores, algún tipo de medida para en unos determinados supuestos poder aplazar los pagos de las cuotas de los préstamos hipotecarios y algunas medidas con respecto a la reducción de plantilla que se están teniendo en algunas empresas como consecuencia de la situación que estamos viviendo. Ajá. Hay una cifra que la verdad es que es una cifra bastante importante. A día de hoy son 600 ERTEs los que se han presentado por parte de empresas en toda la región de Murcia. ¿Qué es un ERTE y sobre todo quién se puede acoger a este ERTE y cómo está la situación, Luis? Bueno, vamos a ver, un ERTE es un expediente de regulación temporal de empleo, temporal. Y bueno, un ERTE puede ser principalmente por dos tipos de causas, o por causa de fuerza mayor o por causas económicas, organizativas y demás, ¿no? Al ERTE se puede coger toda aquella empresa que demuestre que ha sido afectada por causa de fuerza mayor o que su situación económica se ve afectada por una situación, digamos, externa a la organización de la empresa. En este caso puntual en el que tenemos, el Real Decreto aprueba que se pueda presentar un expediente de regulación de empleo por parte de los autónomos, pymes y empresas en los supuestos en que la plantilla se vea afectada por el coronavirus y dicha plantilla pues tenga que estar aislada. También cuando la empresa haya sido afectada por el Real Decreto que salió el 12 de marzo, que decía específicamente qué establecimientos se tienen que cerrar y no pueden estar abiertos al público. Eso también es causa de fuerza mayor. Y luego la falta de suministro en la empresa, es decir, que tú tengas una empresa comercial y que no te abastezcan tus proveedores. En ese caso tampoco puedes seguir con la actividad. Son los tres supuestos que se manejan en este Real Decreto que realmente, por los cuales se puede presentar un ERTE por causa de fuerza mayor. Y luego están las causas económicas y organizativas, que en ese caso lo que hay que demostrar es la bajada de los ingresos de la empresa o del negocio, en todos aquellos casos que ya digo que exclusivamente no entren dentro de los tres que ya hemos detallado. Estamos hablando prácticamente de un tejido socioeconómico, un tejido empresarial muy importante en Lorca, ¿no? Lo que son comercios, lo que son restaurantes, lo que son... Sí, ahora mismo tenemos los restaurantes, tenemos todo lo que es la venta minorista está cerrado, es decir, cualquier tienda de ropa, cualquier tienda de artículos de hogar de venta minorista, todo lo que no sea la venta profesional y todo aquello que requiera de que haya
varias personas en un mismo establecimiento, a no ser que ofrezcan bienes básicos, están totalmente cerrados. Entonces, esta gente que se va a ver afectada puede presentar un ERTE por circunstancias de causa mayor. Pero, por ejemplo, vámonos a situaciones muy parecidas, ¿no? Las agencias de viajes, por ejemplo. ¿Qué pasa con las agencias de viajes? Las agencias de viajes, nadie va a ir a solicitarle nada a ellos, porque ahora mismo no hay movilidad de personas, ni nadie estamos pensando en viajar, donde en caso de que pudiese hacerlo todo estaría cerrado, no tiene actividades lúdicas, no se han incluido específicamente en el Real Decreto del 12 de marzo, pero se ven afectadas. Por lo tanto, tienen que trabajar mucho más en demostrar la situación de fuerza mayor que aquellas que sí han sido incluidas. Esperemos que, por ejemplo, en esos determinados casos se equiparen a que no pueden abastecerse de sus servicios principales, es decir, no pueden abastecerse de los, por decirlo de alguna manera, de los billetes de avión, no pueden abastecerse de los hoteles que necesitan y tampoco nadie va a ir a pedir ahora mismo un viaje, ¿no? Pero existen algunas situaciones en las cuales no se han tenido en cuenta. Imagínate los proveedores de los bares, ¿qué pasa con ellos? Han bajado. Ostensiblemente su facturación claro, ha bajado. No tienen a quien venderle su producto, es decir, todos aquellos que estuviesen dedicados al suministro de bienes a bares y todo esto, restaurantes y demás, ¿qué pasa? Es decir, otro ejemplo, se mantienen las lavanderías, se mantienen abiertas, pero aquellas que se dediquen a lavar la ropa de los hoteles, sí, que son específicamente, ¿qué van a hacer? Quiere decir, que quedan muchos supuestos y luego yo diría que la voluntad es buena, pero que al igual que la administración, y yo tengo conocimiento de causa de ello, he trabajado en la administración, al igual que la administración tiene bases de datos de todos nosotros, la aplicación de este Real Decreto debería ser de oficio por parte del Estado, en la mayoría de los casos. Es decir, se tiene conocimiento de cuál es el código de cuenta de cotización, cuál es la actividad que realiza una empresa, se tiene en cuenta si está afectada, si no. Y la mayoría de las cosas que se han aprobado es con carácter rogado. Es decir, se tiene que pedir, por ejemplo, si hay exenciones en la seguridad social o en la cuota de la empresa, se tiene que pedir por parte del empresario. Que no es automático, además no, lo tiene que hay que pedirlo. solicitar, Entonces, lo que lleva una serie de papeleo, de tema burocrático que va a ralentizar mucho más el proceso. Claro, y lo que tenemos que hacer es que el tejido empresarial, sobre todo los autónomos, que ahora hablaremos de ello, no tengan que estar pensando en ir a la administración o en decirle a los profesionales que le prestan servicios de asesoramiento, tal, sino que debería ser de oficio. Estamos en una situación excepcional y ante medidas excepcionales también trámites burocráticos de la administración excepcionales. Por lo tanto, lo que digo, hay muy buena voluntad, el Real Decreto está bien, pero se tiene que mejorar muchísimo y se tiene que agilizar muchísimo. Ajá. Para terminar con el ERTE, ¿qué supone para un trabajador el ERTE? ¿Puede perder el empleo? ¿No puede perder el empleo? Vamos a ver. El ERTE lo que supone es que es una situación, como hemos dicho, excepcional, en la cual la empresa no puede producir por circunstancias externas a ella, no puede prestar sus servicios y en ese momento lo que se le plantea por parte del empresario y por parte de los trabajadores es decir, mira, suspendemos los contratos. Es decir, y en esa suspensión de contratos, cuando la situación, la circunstancia excepcional desaparezca, pues al día siguiente sigue estando contratado, vuelve y seguimos trabajando. Se paraliza un mes, ese trabajador iría al desempleo. Ese trabajador, según el nuevo Real Decreto, cobran lo que se suele llamar por la gente comúnmente el paro. ¿Vale? Desde el primer día y da igual que tengan el periodo mínimo trabajado o no, es decir, lo van a cobrar desde el primer día. Aunque no haya cotizado. Aunque no tenga la cotización que establece la ley, siempre y cuando venga como consecuencia de un ERTE que se produzca como consecuencia de la situación que tenemos ahora mismo. Y por parte del empresario, según las medidas que se han aprobado, pues en aquellos casos en los que el ERTE sea aprobado durante el periodo en que dure el estado de alarma, pues va a tener bonificaciones a la seguridad social. Aquellas empresas con menos de 50 trabajadores a fecha 29 de febrero de 2020, pues van a tener el 100% de la cuota empresarial y el 100% de lo que se paga por parte de la empresa en cuanto a
Fogasa, formación y demás. Aquellas de más de 50 trabajadores, lo que van a tener exento es el 50%, digo el 75%, perdón, de la parte empresarial de la Seguridad Social. Por lo tanto, en este momento, un ERTE lo que garantiza tanto a trabajadores como a empresarios. ¿Por qué? Porque el empresario tiene una serie de personas en su empresa que tienen una formación de capital, que saben lo que tienen que hacer, y el empresario no quiere echar a nadie. Y los trabajadores quieren volver a su puesto de trabajo, claro que sí. Entonces un ERTE es la mejor situación para suspender, mantener la situación laboral latente, para cuando todo esto vuelva a la normalidad poder seguir trabajando de la misma manera. ¿Hasta qué punto, Luis, puede el Gobierno, las arcas del Gobierno, que ya de por sí estaban maltrechas, aguantar esta situación? Es otra de las preguntas que se le ejercía al presidente del Gobierno, ¿no? ¿Cómo esta situación parece que se va a prolongar más de los 15 días? Ya incluso se está diciendo que va a ser 30 días. Sí, bueno, la situación es complicada. ¿Hasta qué punto? Pues no lo sé. Realmente, sinceramente no lo sé, pero es un caso excepcional en el cual pues el Estado tiene mecanismos para poder emitir deuda pública y hacer unas determinadas cosas, también hasta un determinado nivel, ¿no? Porque los recursos son limitados. Es decir, de hecho, se pueden aprobar medidas que lleven consigo la activación económica, pero teniendo en cuenta que el endeudamiento actual es muy elevado y que al final, no nos equivoquemos, en las medidas que se adopten y lo que se haga se tiene que hacer muy bien canalizado porque, como se suele decir, Hacienda somos todos. Y al final, entre todos, después tendremos que hacer frente al endeudamiento. Pero qué duda cabe que la manera de sacarlo sería mediante una modificación presupuestaria de emergencia, es decir, los presupuestos que se tengan ahora mismo en vigor, que creo recordar que son presupuestos prorrogados, se deberían de cambiar urgentemente para dedicar las partidas presupuestarias allí donde realmente hacen falta en este momento. Y luego, pues por otro lado, no queda otra que la emisión de deuda pública en aquellos momentos en los que se pueda. Ajá. Bueno, ayudas también del Gobierno regional que esta misma mañana también se han hecho efectivas, son 10 millones de euros para los empresarios y bueno, pues la verdad es que es una situación en la que el Gobierno, tanto la regional como nacional, pues están intentando el paliar esta grave crisis financiera que tenemos. Otro de los temas, los autónomos, que parece que se han quedado fuera de esta película, cuando son una del porcentaje que más mueve el país, Luis. Sí, claro, bueno, de los autónomos se habla en el Real Decreto, pero se dejan totalmente fuera, es decir, de hecho, estamos hablando de, en términos del actual presidente del Gobierno, estamos hablando de la gente que moviliza el 80% de la actividad económica del país. O sea, la movilización del 80% de la economía que se hace a través de los 3,2 millones de autónomos que hay en España, pues prácticamente queda fuera de que seas un autónomo que específicamente hayan dejado tu negocio cerrado como consecuencia de, pues ya digo, no sé, cafeterías, comercio minorista y demás, que hayan sido cerrados de manera específica por el Real Decreto del 12 de marzo, fuera de ahí, pues va a ser muy difícil poder acceder a la ayuda en el sentido de que tienes que demostrar una pérdida del 75% de tus ingresos con respecto a la media de los 6 últimos meses. Entonces, pero con otra salvedad, que como tengas acceso a la prestación, que es el 70% de tu base reguladora, es decir, el que esté pagando el autónomo mínimo serían unos 660, 670 euros aproximadamente, tiene que seguir pagando su cuota de autónomo. Es decir, sigues pagando tu cuota de autónomo de casi 300 euros, por otro lado te dan 670 y al final, claro, pero es que al final el autónomo con su negocio cerrado tiene que seguir pagando luz, tiene que seguir pagando agua, tiene que seguir pagando en los alquileres de los bajos. Ingreso, lo que dicen los autónomos es ingreso cero, pues pagos cero, cuota cero. Cuota cero. Y desde luego estamos hablando de trabajadores por cuenta propia, que hay que ayudarle de alguna manera, y más cuando son el 80% del entramado económico. Pues ya digo, se quedan prácticamente fuera de todo esto. Ajá, porque ahora mismo, Luis, tanto empresarios como autónomos como trabajadores, ¿qué es lo más inmediato que tienen que pagar? ¿Qué es lo que no le asumen? Porque al final de mes vendrán ya las facturas. Claro, sí, bueno, aparte de las facturas, vamos a olvidar un poco de las facturas. Administración pública. El día final de marzo
los seguros sociales tienen que pagarse. Y se tienen que pagar sí o sí, a pesar de la situación en la que se está. No se ha dicho que se vayan a dejar sin pagar, no se ha dicho que vaya a haber una moratoria. Es decir, los seguros que se pagan a final de marzo en el régimen general correspondientes a febrero y en los autónomos correspondientes al mismo mes en curso, se tienen que pagar. Las liquidaciones de los impuestos que se tienen que hacer, de aquellos que liquiden impuestos mensualmente o los trimestrales, que se presentarán el 20 de abril, se tienen que hacer, se tienen que liquidar. Otra cosa es que luego pidamos moratoria o no pidamos moratoria, pero se tienen que liquidar y se tiene que seguir haciendo todo de la misma manera. Entonces, realmente una vez que revisas el Real Decreto, para aquellos que estén afectados directamente por la crisis, en el sentido de que sus empresas han sido cerradas por el Real Decreto o que tiene contagiados dentro de su plantilla, pues el paquete de ayudas se ve efectivo, pero para aquellos que indirectamente se han visto afectados, que también son muchos, tanto trabajadores como empresarios y demás, va a costar mucho trabajo demostrar o hacer todo lo que hay que hacer para poder acceder a estas ayudas. Seguro también de los que muchos nos están viendo ahora mismo en Comarcal Televisión, se están preguntando, oye, pues yo estoy ahora mismo en un ERTE o yo tengo una situación complicada, tengo que seguir pagando la hipoteca, no pago la hipoteca, ¿cómo está esa situación en relación al decreto? El Real Decreto ha sacado una moratoria en cuanto al pago de las hipotecas de la vivienda habitual, hipotecas de vivienda habitual, no de segunda vivienda. Hipotecas de segunda vivienda no lo cubre. Habitual, que tenga una segunda vivienda tiene que pagarlo. En principio no. Y bajo unas determinadas condiciones, es decir, que pasen a situación de desempleo, que la unidad familiar no supere unos determinados ingresos que están en torno a los 1.600 euros como mínimo, o que el 35% del salario de todo el conjunto familiar, o más de ese 35%, se tenga que destinar al pago de la hipoteca. Y bueno, también habla de otros supuestos de alteración económica y demás dentro de la unidad familiar. Y todos esos casos también hay que presentar la documentación. Hay que presentar la documentación, justificársela al banco y hacer la petición al banco. O sea, con mínimos en las entidades bancarias, con prohibido. Claro, y se tiene, la entidad bancaria tiene 15 días para contestar, pero se tiene que hacer la petición, claro que sí. Y bueno, no correrían intereses moratorios, o sea, se frenaría durante pues el tiempo que dure el estado de alarma, se frenaría el pago de la hipoteca o aquel que conceda en su caso la entidad financiera. Ajá. Luis, algunos de los temas, a lo mejor algunos asuntos también que nos hemos dejado en el tintero y que serían importantes remarcar. Bueno, simplemente remarcar que, por ejemplo, aquellos autónomos que puedan acceder a ayudas va a ser por el plazo que dure la situación, es decir, plazo de un mes. No más allá. Y luego decir que los ERTEs que se vayan a presentar por parte del autónomo, el empresario o el empleador en este caso, se tiene que comprometer a una vez reactivada la actividad económica a mantener al menos durante un periodo de 6 meses a la plantilla. Con la incertidumbre que supone ahora mismo la situación de no sabemos si tendrá la misma actividad económica que antes de empezar la situación de crisis, no tendrá la misma actividad económica, pero se tiene que comprometer a mantener la plantilla media durante los 6 meses siguientes. Y luego, cuando solicitemos un ERTE, las ayudas que nos van a dar es por el tiempo que dure el estado de alarma. Es decir, en aquellos casos donde imagínate que pides un ERTE por la situación de la empresa de 2 meses, lo negocias con los trabajadores y el empresario ven que se tiene que hacer así, pues si el estado de alarma dura un mes, ese es el mes que vas a tener de ayudas, el siguiente no, aunque el ERTE te lo hayan concedido por 2 meses. En fin, quedan algunas situaciones todavía que yo creo que se deben de mejorar y que se deben de hacer, y algunas otras medidas que se podrían pues también adoptar y que serían más inmediatas y más de calado. Muy fácil, tarjetas de crédito, todos los gastos que haga aquella gente que esté pues en una situación difícil con su tarjeta de crédito en bienes básicos, porque hoy en día cuando tú vas al banco y ves en qué has empleado el dinero de tu tarjeta de crédito y tal, pues te sale si has comprado bienes básicos, si has comprado ropa, o has comprado un viaje o lo que sea, ¿no? Pues todos aquellos que ese es el crédito más inmediato que tienen las familias ahora mismo en su casa. Si tienen una tarjeta de crédito con 1.000 euros o con 500 o con lo que sea, pues que los gastos que se hagan en bienes básicos que se prorroguen inmediatamente a pagarlos, ponerse dentro de 2 o 3 años. Eso es una medida, por ejemplo, que
sería de calado inmediato en las familias. Y aún así creo que se deberían de hacer otras muchas, pero ya te digo, no con carácter rogado por parte del afectado, sino de oficio por parte, en este caso, de la Administración. Estamos hablando a nivel nacional, como es lógico, son las medidas aprobadas por el presidente, pero me imagino que, Luis, también a nivel local. Hablábamos hace poco con Antonio García, el presidente de CECLOR, y está diciendo que este tema puede llevar unas pérdidas incalculables. O sea, estamos hablando, la crisis de 2008 fueron muchos años para recuperarse. Claro, pero es que imagínate la ciudad de Lorca, es decir, aquí yo he sobremojado una y otra vez. 2008, la situación de la crisis que surgió entonces como consecuencia del sector inmobiliario. 2011 tenemos un terremoto. 2012 tenemos unas inundaciones. Ahora nos pilla el tema del coronavirus. ¿Qué es lo que sucede en Lorca? Es decir, en Lorca es que pues, tenemos realmente un entramado de autónomos, de empresarios, de trabajadores, de gente con ganas de tirar adelante, pues que con todo esto se está manteniendo Lorca y se está tirando adelante con todo lo que cuesta, y todavía aún así el trabajador lorquino o el autónomo lorquino o el empresario lorquino sale todas las mañanas a seguir adelante. No nos queda otra, pero no es que nos quede otra, sino que yo pienso que al final la gente de aquí, pues en cuanto a los temas económicos y de actividad económica, va a terminar, como se dice, hecha de otra pasta por todas estas circunstancias. Ajá. Medidas más locales, medidas que a lo mejor se pueden utilizar para que el lorquino de a pie, ahora y cuando pase, porque van a ser unos meses, me imagino que también complicados. Hombre, a nivel local, ante una situación como esta, es muy difícil tomar medidas, ¿no? Desde luego se está haciendo mucho en cuanto al tema por parte de la policía, por parte de los sanitarios, por parte de protección civil, por parte del ayuntamiento. Y lo más inmediato que se puede hacer es a través de la Concejalía de Asuntos Sociales. También en el Real Decreto se han aprobado, creo que serán 300 millones de euros para repartir a las comunidades autónomas, y también hay algo para las entidades locales, para que sean ellos a través de la Concejalía o Consejerías de Servicios Sociales los que hagan llegar las ayudas más inmediatas a las personas más vulnerables, ya que son la administración que más cerca está de la persona, ¿no? En ese sentido, pues bueno, el Real Decreto bien, pero a nivel de una administración local pues es difícil, y más imagínate el Ayuntamiento de Lorca. Con todo lo que ha pasado. Con todo lo que ha pasado, efectivamente. Estamos con Luis Amador, economista. Estamos intentando sacar algunas de las dudas que tenemos debido a este tema del coronavirus, a esta crisis tanto sanitaria como económica. Y me gustaría cerrar con Luis hablando un poquito también del tema de la bolsa, porque la bolsa se han cortado ya, o sea, los valores a corto plazo, las ventas y demás se han cortado, sí, para que no haya especulación y para que la bolsa está pegando unos rebotes muy importantes. A nivel también internacional, nacional, la bolsa, ¿cómo puede afectar al ciudadano de a pie? Vamos a ver, la bolsa, la verdad es que ha tenido unas caídas impresionantes. De hecho, el Real Decreto aprueba una serie de medidas o de modificaciones legislativas para que, por la bajada de precios que se han producido en las acciones, pues capitales de fuera de la Unión Europea, de alguna manera limitar la compra de las acciones de empresas de sectores estratégicos, para que no dominen sectores estratégicos dentro del país. Yo lo que diría con respecto a la bolsa es lo siguiente: todas las crisis, o la mayoría de crisis que hemos tenido o que sabemos sobre temas de bolsa, como puede ser el crack del 29 en Estados Unidos, que estaban sobrevaloradas las acciones, lo que sucedió en el 2007-2008 con el tema de la subida de los valores inmobiliarios y demás. ¿Qué es lo que ha sucedido en esos casos? En esos casos es que han estado muy sobrevaloradas las acciones. Entonces se generaba una burbuja, pero una burbuja que venía por el lado, ya digo, de la sobrevaloración de precios. Este no es el caso, es decir, en este momento lo que sucede es que existe una reducción de las necesidades económicas, existe una reducción de la actividad económica, pero puntual y temporal como consecuencia de la situación que estamos viviendo. Pero no quiere decir que no vayamos a tener necesidades a futuro de, pues no sé, de viajar o de tener una serie de servicios o de comprar un vehículo, no quiere decir nada de eso. Entonces, por la circunstancia actual de momento, la bolsa ha reducido sus valores, pero yo creo que debe de ser puntual y coyuntural, puesto que no viene por una burbuja de precios,
sino viene como consecuencia de una situación puntual de parada de actividad económica, pero las necesidades van a seguir estando y yo entiendo que, pues eso, que debe de mejorar a medio y largo plazo una vez que pase todo esto. Pues Luis Amador, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el Vértice. Como decimos, intentar poner un poquito de luz en todo este asunto. Son muchos más temas y muchas más dudas, pero muchas gracias por estar con nosotros y esperemos que se pueda amortiguar de la forma mejor. Gracias a vosotros, sí. Esperemos que esto pase rápido y que todo vuelva a la normalidad. Bueno, aunque con cambios, pero que vuelva a la normalidad lo más rápidamente posible. Muchas gracias, Luis. A vosotros. Bueno, pues una edición más del Vértice. Hemos estado con todos ustedes. Recuerden que regresamos el próximo miércoles para analizar la actualidad municipal y política de la ciudad de Lorca y de la comarca del Valle del Guadalentín. Que pasen una feliz noche.